Catalina de Médicis contra Luis de Borbón, el príncipe de Condé. Ubiquémonos en Francia, ya por 1560, y vamos a contar otra historia del Escuadrón Volante, aquel grupo de minas hermosas que comandaba Catalina de Médicis. No comandaba el grupo en tanto que ella misma, mina hermosa, ya que no lo era. Solo era quien dirigía las maniobras de aquellas mujeres. Eran unas damas que estaban entrenadas por Catalina, la reina madre, y se encargaban de seducir a los opositores. Con esa seducción los resultados podían ser dos: o que el enemigo se distrajera de puro enamorado, o que, tentado por el amor, pasara directamente al bando de Catalina. Bueno, por esos días, Catalina era regente de Francia. Estaban esperando que Carlos IX, el hijo de Catalina, llegara a una edad conveniente para gobernar. Eran tiempos de guerras religiosas. Católicos y protestantes, que habían fingido entenderse en algunos puntos, continuaban su propaganda y empleaban para lograr la adhesión del pueblo cualquier método. Los protestantes, que eran enemigos de la regente Catalina, que era católica, se paseaban por las puertas de los conventos y cantaban canciones obscenas sobre los frailes y las monjas. Es decir, la idea de esas canciones era despertar en la población la idea de que frailes y monjas católicos vivían una vida llena de lujuria. Canciones del orden de: un pájaro se metió en el atrio de un convento. Pues continúa, ¿no?, manifestando la satisfacción de las monjas ante aquel acontecimiento. A su turno, los católicos acusaban a los protestantes de entregarse a orgías en el curso de las reuniones. Decían que cada reunión protestante contaba con la asistencia de damas que llegaban honestas y se iban rameras. ¿Qué es la mejor forma, me parece a mí, de hacer evolucionar una condición? Si es que uno va a una fiesta. Mucho peor es el camino inverso. Sí. Bueno, como quiera que sea, es muy probable que se tratara de calumnias. Pero más allá de estos combates de propaganda, se desataba una verdadera guerra entre las familias más importantes de Francia. Luis de Borbón, príncipe de Condé, era uno de los jefes de los protestantes. Catalina lo había apresado, lo tenía en cana porque había conspirado contra la corona. Pero Condé, aunque estaba prisionero, mantenía su liderazgo entre los protestantes y su poder era enorme y era un tipo peligroso para la corona. Muy bien. Por ese motivo, Catalina, confiando en el poder de sus damas de honor, vio en Condé un excelente hombre para ganarlo para su causa. Quería atraerlo al bando oficial, incluso para descabezar a los protestantes, toda vez que él era uno de los jefes más importantes. Entonces fue a verlo a su celda, donde lo tenía en cana, con una propuesta de paz. Pero además de la propuesta, llevaba a Catalina a la más hermosa de sus damas del Escuadrón Volante. Se llamaba Isabel de Limel. Isabel si pertenecía al Escuadrón Volante era porque estaba bastante buena. El príncipe de Condé, que era un hombre muy galante, quedó fascinado por Isabel y se interesó más por los encantos de esta chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días. A cada encuentro, Condé, queriendo mostrarse galante con Isabel, perdía su intransigencia. Dicen las crónicas: cuando Catalina de Médicis juzgó suficientemente caliente la sangre de Condé, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella. Y en ese texto los protestantes quedaban proscriptos, debilitados, suspendidos y humillados. Entregada el acta de paz, Catalina le dijo a Condé: dice, la libertad contra este tratado. Firmame este tratado y te suelto. Y para Luis de Condé la libertad era una posibilidad de continuar sus galanteos con esta chica, con Isabel. Entonces firmó nomás sin dudar. Era un tipo muy débil de carácter, hay que decirlo una vez. Esta señorita, Isabel, mostró
su agradecimiento. Una vez que lo largaron a Condé, lo recibió, según dicen, en una gran cama endoselada. Me parece un detalle menor. La verdad. Es un detalle de carpintería, no de erotismo. Pero, en todo caso, se mostró muy ardiente en esa misma cama. Catalina de Médicis esperó a que Condé estuviera bien enamorado. Es una espera que debe tener un fin, porque muchas veces uno tarda un cacho en estar muy enamorado, pero si seguís esperando, se te pasa. Claro. ¿Entendés? La mina por ahí dice, vamos a esperar a que este se enamore bien. Esperá, y se pasó. Incluso, como sucede algunos días con la afinación, algunos pasan de estar a punto de enamorarse a estar recién desenamorados. Claro. Desde casi enamorados hasta el momento en que se le pasó. Sin pasar nunca por el punto de verdadera afinación. 4:40. Bueno, como quiera que sea, Catalina de Médicis esperó, y cuando calculó que el hombre estaba muy enamorado, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Se trataba de inducir al príncipe de Condé a reconquistar el Havre, una ciudad francesa, naturalmente, que los protestantes habían regalado a Isabel de Inglaterra a cambio de su ayuda durante uno de los tantos enfrentamientos religiosos. Como usted verá, pasan las mejores familias, esto de aliarse con el enemigo para resolver una disputa interna. No es la primera vez que los ingleses reciben alguna clase de regalos de personas que tienen problemas en sus países. El caso es que Catalina le dijo a Isabel, anda, dice que está muy enamorado y decile que vaya él con su gente a reconquistar el Havre. Muy bien. Algunos generales lo hizo, también lo hizo, anda, dice, sí, voy. Pero algunos generales protestantes se rehusaron a llevar sus ejércitos contra los ingleses. Solo quedaba que Condé condujera las tropas que le eran fieles, aunque sea para luchar contra los propios protestantes. La bella Isabel fue quien se encargó de convencerlo de que hiciera también eso. En realidad empezó por llevarlo a su habitación, donde, según dicen, lo hizo objeto de 1000 monerías para levantarle el temperamento. Condé estaba maravillado. Bueno, el caso es que después de algunas noches de amor, Isabel consiguió que Condé prometiera redondamente reconquistar el Havre con quien fuera, con generales amigos, con sus tropas, él mismo, con los bomberos. Bueno, unas semanas más tarde, Condé estaba personalmente delante del Havre, con la espada en la mano, por no decir otra cosa, si me permiten la expresión. Aturdidos por la artillería, los ingleses se vieron obligados a solicitar una paz humillante. Bueno, así que los amores de Isabel habían logrado esto. Tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto. La señorita Isabel se enamoró de Condé. ¡Ay! Era él el que se tenía que enamorar. Bueno, la muchacha abandonó entonces toda precaución y quedó embarazada. Temiendo el enojo de la regente, que como hemos dicho, no permitía que las mujeres de su escuadrón quedaran embarazadas. Sin embargo, hay que decir que casi todas se embarazaban. Para no permitirlo, la verdad que tenía bastante mala suerte. Cada vez que leo la historia de una chica del escuadrón volante, termina embarazada. Bueno, Isabel disimuló su estado hasta que pudo, que fue el día del parto. Todo el mundo quedó presa de un gran estupor. Catalina se enojó como nunca en su vida. Sin tener en cuenta el estado de debilidad en que se hallaba esta muchacha, la metió presa. Durante su detención, esta chica se enteró de algo terrible. Su querido Luis de Borbón, príncipe de Condé, le engañaba con otras muchachas. Sin embargo, no se puso celosa.
Catalina en realidad la había soltado por un motivo. Los protestantes se habían puesto en acción nuevamente para recuperar a Condé y entonces Isabel era la única que podía retenerlo. El plan de los protestantes era muy inteligente. Le habían presentado un ultimátum a Condé para que abandonara a Isabel. El príncipe respondió que le era muy difícil abandonarla porque la quería, qué sé yo. Y entonces los protestantes, sabiendo que Condé se iba a cansar más tarde o más temprano, ¿no?, de Isabel, le buscaron una esposa que se acomodara a sus deseos. Y la elección cayó en Mademoiselle de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Y Condé empezó a verla, se enamoró de ella, renunció a Isabel. Y se dejó llenar el marote por una protestante. Isabel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró a sus pies y finalmente se fue de París. Condé se casó con Mademoiselle de Longueville. Los protestantes se frotaban las manos, si me permite la expresión. Condé, atraído hacia los católicos por un amante, regresaba a sus amigos de ayer por una esposa. A instancias de su mujer, Luis de Condé tuvo la poca delicadeza de reclamar a Isabel todos los obsequios que le había hecho. Tómatela. No. Devolveme el velador. No. Bueno, la señorita Isabel le respondió como se merecía. Me imagino lo que le habrá dicho. Hizo un paquete con todos los regalos y dibujó en una etiqueta un retrato de Condé con un par de cuernos. Después le envió todo por mediación de un criado del príncipe. Bueno, después Isabel se casó con un banquero italiano y fue feliz para siempre. ¿Qué tal? Allá por 1567, el rey Carlos IX ya se había hecho cargo del gobierno después de la regencia de su madre, e irritado por la conducta de Condé, a saber, haberse casado con una protestante, mandó detenerlo. Advertido del peligro, Condé se refugió en La Rochelle junto a unos hombres y le declaró la guerra al rey, redondamente. Dijo, te declaro la guerra. Semanas después, un edicto real prohibía el culto protestante y combinaba a los pastores protestantes a abandonar el país. Condé había reunido 20.000 hombres del ejército real que venía al mando del tercer hijo de Catalina, que después sería Enrique III, lo superaba en número y en armamento. El 13 de marzo de 1569 se produjo la batalla de Jarnac. Al cargar con 250 jinetes, Condé quedó rodeado y derribado con una pierna rota. Un gentilhombre católico llamado Montesquieu, no confundir con el autor del Espíritu de las Leyes, que era capitán de la guardia, el duque de Anjou, remató a Condé de un mazazo en el marote. Este hecho fue celebrado en París, en Roma y en Madrid con un solemne te deum. Luis de Condé tenía 39. Esa fue la historia de Condé. Condé era hermano, Luis de Borbón, príncipe de Condé, era hermano de Antonio de Borbón, de quien hemos hablado el otro día, que también fue víctima del escuadrón volante y que fue el papá de Enrique IV, rey de Navarra, que después sería rey de Francia, un par de turnos después. Viene primero Carlos IX, Enrique III, Enrique IV. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Rolón? A Isabel. Me parece la única de la historia a la que se lo quiero dedicar. Bueno, claro, yo se le iba a dedicar a ella también, pero ya que se lo dedique a usted, que voy a andar. Bueno, entonces, digámosla en contra de Condé. En contra de Condé. En contra de Condé, sí, totalmente. Sí, ¿qué es esto? Bien. No, sí. la que se casó con él, no. No. A mí me gusta el tanito que se casó con la mina después. Ajá. No le importó nada, qué sé yo, y se casó. Se casó igual. Bueno. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado el tango que se llama Mis Amigos de Ayer, que evidentemente hace referencia a los protestantes. Mientras Condé estaba en el bando católico. Él pensaba en los protestantes como mis amigos de ayer. Ajá. Y este tango fue compuesto evidentemente pensando en las guerras de religión que asolaron Francia en el siglo XVI. La letra lo dice. La letra no lo dice. No solo no lo dice, sino más bien
dice cosas que nos hacen sospechar una intención absolutamente opuesta. Ajá. Pero no lo dice, pero debiera decir. Es un bello tango de todos modos, y lo escucharemos en la voz de un amigo del programa, que es Guillermo Rico. Adelante. Hablaremos de Catalina de Médicis y su lucha contra Antonio de Navarra. Catalina de Médicis, casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los 3 últimos reyes de la dinastía Valois, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Después de la muerte de Enrique II, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560, y a la espera de que el segundo de sus hijos tuviera la edad conveniente para gobernar, Catalina, como reina madre que era, fue regente de Francia. Como hemos contado alguna vez, Catalina tenía a su disposición el llamado Escuadrón Volante, que era un grupo de muchachas hermosas, muy coquetas, muy distinguidas y muy bellas, ya lo he dicho, que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para atraerlos a su bando político. Entre había una familia que odiaba especialmente a Catalina de Médicis. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe, Antoine de Borbón, rey de Navarra, se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía la regencia. La pretendía no sin cierto fundamento, ya que Antonio era descendiente en 9ª generación del rey de Francia Luis IX. La esposa de Antoine, Juana de Albret, era sobrina de Antonio. Y aunque este muchacho, Antonio de Borbón, descendía nada menos que de San Luis, era protestante. Bueno, no había protestantes, pienso yo, bueno. No había empezado el protestantismo cuando reinaba San Luis. Catalina pensó que era preciso hacer callar a un personaje tan molesto y, si era posible, convertirlo en aliado. Se le encargó ese trabajo a una mujer, se llamaba Louise de la Berrurière. Louise de la... Pero, como era hija del señor de Surge, y señor que también se llamaba de L'Isle-Rouet, en la corte le decían la Bella Rouet. Según la crónica, Catalina la eligió por sus ojos ardientes, su busto ardiente y sus caderas ardientes. Eran 3 cualidades que Antonio de Borbón, que era un gran amante, buscaba con obstinación. Instruida con unas consignas muy precisas, la Bella Rouet se puso un vestido escotado y ataque con todos sus encantos como estandarte. Y el adversario era fácil de vencer. A la primera noche ya se amaron. Dice la crónica que aquella velada fue muy bien empleada. La Bella Rouet conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces la Bella Rouet siguió su plan. Esa mañana pareció de repente volver al pudor y, abrazado a Antonio, empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba que había pasado la noche con Antonio de Navarra, sería echada de la corte. Antonio, que no quería perder a su nueva compañera, lo prometió todo para que Catalina no se enojara. Y fue a ver a la regente. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, que le dio a entender que estaba enterada ya de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a sus derechos para la regencia, hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Del modo que fuera, quería estar en buenas relaciones con Catalina para quedarse con la Bella Rouet. En aquella reunión, Catalina le dijo a Antonio lo siguiente: seamos amigos, os concedo el cargo de teniente general del reino. Y Antonio aceptó. Pero aceptar el cargo de teniente general del reino era renunciar a reclamar la regencia y el reconocimiento de las potestades de Catalina. Así que la regente había ganado. Ahora bien, los amores de Antonio de Borbón fueron conocidos rápidamente
en los foros protestantes. Él era protestante. Los jefes hugonotes, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que el rey de Navarra se separara de aquel partido. El mismísimo Calvino le escribió a un confidente lo que sigue: es todo de Venus. Catalina, experimentada en este arte, haré lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Al cabo de una semana, Catalina le pidió a la bella Rue la realización de la segunda parte del plan que había imaginado. Le encargó a su dama que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así fue. Unos días más tarde, Calvino, cada vez más inquieto, escribió a Antonio lo siguiente: se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. Discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios, que os despertéis de una vez. Pero todas las exhortaciones de Calvino fueron inútiles. Nada en el mundo podía hacer que Antonio renunciara a la hermosa Rue. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía se produjo. La bella Rue dijo a Antonio que tenía que amarla mucho, siendo que él era protestante y ella católica. Y agregó que el amor no podía durar mucho por esas diferencias en la fe. Al día siguiente, Antonio, más rápido que ligero, abjuró del protestantismo y entró en el partido católico. La regente Catalina se sintió tan complacida que durante varios días mostró una alegría sorprendente. Cuando la hermosa Rue empezó a engordar. En medio de su intriga, la muchacha había olvidado protegerse con algunos de los mecanismos que le había enseñado Catalina y había quedado embarazada, lo cual estaba prohibido rigurosamente en el escuadrón volante. El caso es que la chica dio a luz un niño que se llamó Charles de Borbón y que más tarde fue obispo. Digamos, para terminar la historia, que un hijo que Antonio de Borbón había tenido, Ana de Albret, se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Y ese era Enrique de Navarra, que como sabemos, después consiguió el trono de Francia, tras la caída del tercer hijo de Catalina, Enrique III. Y para que nadie se irritara por su protestantismo, desarmó a sus oponentes al anunciar su entrada a la... El célebre gesto de Enrique IV, París bien vale una misa. Tenía también Antonito de Borbón un hermano, Luis de Borbón, el príncipe de Condé, que murió en las guerras de religión de Francia de un modo espantoso. Ya lo hemos contado, pero podemos contarlo alguna otra vez. En medio de aquel lío tuvo lugar también, saben ustedes, la famosa noche de San Bartolomé, que el hijo chiquito de Catalina decretó, desde luego con la total anuencia de su madre, cuando ya se hubo hecho cargo del trono francés, un poco después de estos episodios que contamos ahora. ¿A quién quiere dedicar esta historia? A Antonio, Antonio. Sí, no sé si actuando de un modo inteligente, un hombre realmente enamorado. Estaba Digo, y hay enamorado. veces que esa fuerza, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Que renunciar a esto, renuncia. Me parece que actuó como un hombre enamorado, no sé si como un buen estadista o aspirante a rey, pero... ¿Y ella estaría enamorada, che? Vaya a saber. No lo sabemos. Pero no sé si hace falta saber. Yo no sé si hace falta saber. Todo es que son pertinentes en el cuadro de maniobras que son esperables por parte de un enamorado, pues entonces debe decirse que está enamorado.
Si uno hace todo lo que es dable esperar en una persona enamorada, ¿qué importa si por dentro no lo está del todo? Mejor todavía, si uno se hace percibir como enamorado, ¿qué importa que por dentro no lo esté? Pero también al revés. Si uno no hace nada de lo que se espera de un enamorado, será porque no está enamorado. Yo no creo, y me parece un síntoma de la más extrema, en esos que esperan que una persona esté enamorada en secreto de ellos. Y que por más que no se encuentren nunca, que el tipo ande con otras minas, o que la mina ande con otro tipo, pero en realidad está enamorado de mí. Sí, claro. Bueno, me imagino que usted tendrá muchos clientes, Pacientes, sí. que profesan esa fe. En ese sentido, yo creo que no conviene andar averiguando verdades últimas, esenciales u ocultas. Es lo que sucede. Si la mina está todas las noches conmigo, será porque me gusta. Y si no está nunca, será porque no me gusta. Sí, está más cerca de la percepción que la deducción, ¿no? Seguro. Es tan fácil eso. Si no querés, Tan fácil. no estarás. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, che. Y nos han dado una bella canción francesa. Palmo d'Amour, la canción de Lenoir, que está en casi todas las películas que transcurren en Francia, que está en Casablanca, que fue cantada por Carlos Gardel, a quien se la pasó su novia, Luciano, ¿no? En París. Hoy vamos a escuchar la versión del guitarrista y amigo Juan Domínguez, Palmo d'Amour, que debe ser lo que le dijo la mina a Antonio de Borbón, o Antonio de Borbón a la mina. Háblame de amor, ¿qué tal? Adelante. Vamos a hablar esta noche de Cosimo Ruggeri y Catalina de Medici. Un episodio que hace que tengamos que ubicarnos en Francia, 1559. Entre el 3 y el 4 de abril de ese año, el rey, que era Enrique II de Valois, el hijo de Francisco I, casado con Catalina de Medici, firmó el compromiso matrimonial de su hija de 13 años, Isabel de Valois, con Felipe II, rey de España. Su matrimonio por poderes se hizo, es decir, sin los esposos presentes, como hacemos nosotros ahora el programa. Se celebró en París el 22 de junio de 1559 con grandes fastos. Había bailes y 5 días de justas. ¿Qué eran justas? Esas peleas que había en la película, que había una valla en el medio larga, de unos 100 metros, 200 metros, y venía un jinete de cada punta, los dos armados con una lanza, y se arremetían contra los respectivos escudos, y el que era desmontado perdía. Venían con armadura, lanza, escudo, qué sé yo. Ahí fue en el marco de esos festejos que el rey Enrique compitió y derrotó a los duques de Guisa y de Nemours, pero el joven Gabriel, conde de Montgomery, lo golpeó y lo desmontó al rey Enrique. Y esta vez el de Montgomery pues reventó su lanza en la cara del rey. Creo que le acertó la lanza por la mirilla del yelmo. Uy. Y ahí se la metió adentro de un ojo. Claro. Y bueno, lo llevaron al castillo de Tournelle, y ahí les trajeron 5 astillas. El médico era un médico muy famoso que se llamaba Roy Paré, y en los siguientes 10 días el estado del rey fluctuó, llegó a estar más o menos bien como para dictar cartas, por ejemplo.
Sin embargo, lentamente empezó a perder la vista, el habla y la razón. Y el 10 de julio de 1559 murió. Y desde ese día Catalina puso una lanza rota en su emblema. Desde entonces, un niño de 15 años, Francisco II, reinó en Francia. Era un niño delicado y débil, dominado naturalmente por su mamá, Catalina de Medici. Catalina abandonó París para encerrarse en su castillo de Chaumont-sur-Loire. Catalina tenía, además de a Francisco, 6 hijos. Isabel, Claudia, Carlos, que iba a ser después el rey Carlos IX, Enrique, que iba a ser después el rey Enrique III, Margarita, que también iba a ser reina de Francia. Ah, Sí. Pero no como reina, sino como reina consorte, porque se casó con el rey posterior, que era Enrique IV. Y otro hijo llamado también Francisco, pero que en realidad le batían, a mí me parece, le decían Hércules, el duque de Alençon. Le digo todas estas cosas porque yo era muy aficionado a estos entreveros y particularmente a esta época, es la época que va entre Francisco I de Valois y, podríamos decir, casi hasta la Revolución Francesa. Ahí me elegí unos historiadores favoritos y me los puse a leer con esa sin razón que uso para leer y que me ha conducido a esta especie de balbuceo de la nada que es mi supuesta erudición. Catalina estaba llena de inquietudes. Los problemas religiosos dividían al país y había traición por todas partes. Tenía otro problema, además le digo yo, que conozco los chismes. Sí. El finado rey, el rey recién finado, Enrique II, andaba con Diana de Poitiers. Y a pesar de que había tenido 6 hijos con Catalina, en realidad su verdadero y gran amor era Diana de Poitiers, su amante. Catalina, para vigilar a su marido, se había instalado en una habitación del Palacio del Louvre, que era donde vivía. No había un museo en aquel entonces. No, claro. Era el palacio donde vivían los reyes, o donde vivían la mayor parte del año. Y se había instalado en una habitación que estaba justo arriba de la habitación donde se reunían para intimar el rey Enrique y su amante. Y había abierto, disculpen ustedes, un agujero Para mirar. para espiar. Los espiaba, mira vos. Ahora, qué tortura también estar Sí, mirando sí. al marido en esa circunstancia. Está todavía, y yo me gusta contar esto, un día fuimos al Museo del Louvre, ya no para asistir a la sede del gobierno, sino para asistir al museo que hay ahora. Y yo sabía que el rey, Enrique, había hecho dibujar un escudo en una escalera, Sí. que era en realidad un corazón con las iniciales H de él y D de ella. Corazón atravesado por una flecha. Y ¿Estaba? claro, si pasamos y estaba. Yo les conté que lo había hecho a propósito el rey para darle pifia a Catalina, para hacer público su amor por Diana de Poitiers. Bueno, lo cierto es que Catalina estaba llena de cuestiones. Y en ese estado así de tribulación, deseó saber qué le deparaba el futuro. Y fue a consultar a Cosimo Ruggeri, que era un adivino, un mago erudito, que Catalina se había llevado consigo cuando llegó desde Florencia, que era donde vivía su familia, como todos sabemos. Ante el requerimiento de Catalina, Cosimo Ruggeri le respondió que esperara unos días para poder ofrecerle lo que ella pedía. Ruggeri también era, esto me parece a mí, Ruggeri era perfumista
y tenía un pariente también llamado Ruggeri, no sé si el hermano, que lo ayudaba en estas preparaciones que involucraban no solo perfumes, sino, llegado el caso, también venenos, Bueno. para hacer sonar a los enemigos. Muy bien. El caso es que Ruggeri se encerró en una habitación y empezó a preparar unas adivinaciones. Varias veces Catalina de Medici fue a golpear la puerta y preguntaba, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ruggeri le respondía que esperara a la luna llena. La reina, consumida por la ansiedad, volvía a bajar las escaleras de caracol y se encerraba. Cuando llegó la noche de luna llena, la impaciente Catalina volvió a la puerta de Ruggeri, que esta vez la invitó a pasar. Era un antro convenientemente lleno de alambiques, morteros, calderas, un astrolabio, muchos libios. Libios no, libros. Bueno, y le mostró un espejo y le dijo, es aquí, señora, donde el futuro se os aparecerá. Ruggeri parece que era experto en catoptromancia. Catoptromancia es el nombre de esta ciencia, que es la adivinación a través de espejos o reflejos. Bueno, cuentan que para que el destino de la reina apareciera en aquel espejo, Ruggeri hizo toda una serie de movimientos grandilocuentes, dibujó en el suelo un círculo zodiacal, finalmente dispuso en sus 4 puntos cardinales, digo de la habitación, ¿no?, un cráneo humano, una lámpara de aceite, una tibia humana también, y un gato en estado de sueño hipnótico. Sentaos, señora, y mirad. Bueno, Catalina se instaló en un sillón, al principio no vio nada, por ahí apareció una forma en la que ella reconoció a su hijo, que bueno, que ya a esas alturas era el rey Francisco II. Llevaba su corona, su cetro, su manto de terciopelo, tenía una expresión triste, y bueno, dio una vuelta a la pieza y desapareció. Apareció otra figura que era de otro hombre. La reina reconoció a su segundo hijo, Carlos, y Carlos también llevaba la corona, el cetro y el manto. Su imagen se deslizó fuera del espejo y esta vez dio 14 vueltas alrededor de la estancia. En el momento de ejecutar la vuelta 15 se detuvo bruscamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Catalina. Cada vuelta representa un año de reinado. Es decir, le quería decir que claro, este rey que acababa de ser consagrado iba a reinar un año, que el rey siguiente iba a reinar 15. Y después apareció otro rey y ella reconoció a su tercer hijo, Enrique, que fue Enrique III de Valois, y que dio 15 vueltas. Y después apareció otro tipo, ella estaba esperando que apareciera su cuarto hijo, también llamado Francisco, aquel que le decían Hércules, duque de Alençon, que tan solo tenía 5 años de edad en aquel entonces. Pero no, la nueva imagen apareció con un tipo de nariz aguileña, con una pequeña barba bien recortada, que ahora podemos saber nosotros que era Enrique IV de Borbón, el rey siguiente, ¿no? Y ahí lo paró Catalina, dijo, basta, dice, no me interesa saber tanto. Después iban a venir Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y ahí vino la Revolución Francesa. No sé cómo se hubiera arreglado el mago Ruggeri para alguna sombra que representara la República Francesa, el directorio. Se iba a armar un firulo bárbaro. Muy bien, Catalina de Medici se derrumbó y sin mediar palabra abandonó la habitación del mago Ruggeri y le dijo,
que no quería saber más nada. Francisco II murió después de un año en el trono, Carlos IX lo sucedió, murió al cabo de 14 años de reinado, perseguido por los fantasmas de las víctimas de la tremenda noche de San Bartolomé. Carlos IX era el rey de la noche de San Bartolomé, Catalina era católica, y los reyes de España, los reyes de Francia hasta ese momento también. Y Catalina, junto con su hijo Carlos IX, armaron la famosa noche de San Bartolomé, en la que en la madrugada asesinaron a todos los protestantes de París. Atormentado por la culpa, Carlos IX murió, ¿no? Carlos creo que estuvo casado también un tiempo con María, nada menos que la reina María de Inglaterra. Creo, uno de los dos, o Francisco o Carlos, estuvo casado con María Estuardo. María Estuardo que después volvería a Escocia para ser capturada por Isabel de Inglaterra y para morir en la Torre de Londres. Bueno, luego lo sucedió Enrique III, que reinó 15 años, fue asesinado por un fraile, creo. Bueno, qué sé yo. Y el chiquito, el que no apareció, Francisco Hércules, duque de Alençon, murió de tuberculosis y ahí se extinguió la casa de Valois, porque los que vinieron después ya eran los Borbones. Enrique de Borbón, que era primero Enrique de Navarra, se convirtió en el rey Enrique IV. Este Cosimo Ruggeri fue también el que le ofreció a Catalina de Médicis una predicción que conocemos en este programa. Ruggeri, queriendo recuperar el favor de la reina madre, le dijo que habría de morir cerca de Saint-Germain y que debería cuidarse de no acercarse a ese lugar. De no pasar por ahí. Claro. A partir de ese instante, la reina procuró evitar los lugares que llevaran ese nombre. Se hizo construir una residencia muy lejos de la capital, con una habitación en lo alto, muy aislada, con 147 peldaños en la escalera. Sin embargo, tantas precauciones mucho no logró, porque el destino se cumple siempre, mire. Sintiéndose algo indispuesta en 1588, se retiró al castillo de Blois. A comienzos de diciembre, hallándose todavía en Blois, se sintió de nuevo un poco enferma, mandó llamar a un religioso que llegó dispuesto a darle la última unción. Cuando vio al sacerdote, Catalina le preguntó su nombre. Julien de Saint-Germain, señora. No. Catalina se desmayó y murió poco después, el 15 de enero de 1589. Cosimo Ruggeri murió en 1615, después de haber sido ordenado sacerdote, pero sin haber adquirido ningún sentimiento eclesiástico. En el momento de su muerte, dejó fuera de su habitación al cura y a algunos capuchinos que le exhortaban a morir cristianamente. Lo último que se supo de Cosimo fueron sus gritos con estas palabras: «Salid, estáis locos, no hay más diablos que nuestros enemigos que nos atormentan en este mundo, y no hay otros dioses que los príncipes que pueden hacernos el bien». En fin, algunos dicen que Ruggeri era experto en fantasmagorías, en sombras y en linternas mágicas que el genial Athanasius Kircher vendría poco más tarde a consolidar. Pero la leyenda de sus poderes y sus espejos fue contada y escrita muchas veces. Uno de los que difundió estas historias es nuestro Honoré de Balzac. Por ahí anda El secreto de Ruggeri, que sirvió también para completar algún poquito de este informe. Yo creo que no viene mal homenajear a Catalina de Médici con la canción que canta Miguel de Molina y que se llama Catalina. Hablaremos hoy
Mejor dicho, vamos a destacar que hoy cumplimos una promesa. Ayer empezamos a hablar del escuadrón volante de Catalina de Medici y hoy vamos a hablar más largo del escuadrón volante, aunque no sé en realidad. Hemos dicho que el escuadrón volante era un conjunto de minas capitaneadas por Catalina de Medici, que era la reina madre en Francia, allá un poco más allá de la mitad del siglo XVI. Una burocracia erótica. Una burocracia erótica, ya que estas chicas traficaban sexualmente con los enemigos políticos de Catalina y le sacaban, por decirlo así, toda clase de datos, confidencias. Para usarlo después como... Para contárselo a Catalina y que ella pudiera usarlo. Por ejemplo, el tipo en lo mejor del asunto le dice, estamos conspirando para apoderarnos del conde no sé de cuánto. Muy bien, la mina iba y así. Incluso en las maniobras eróticas, medio que los instaban a estos muchachos a la confidencia. Cuénteme algo antes. Sigue contando, no te detengas y cosas así. Bien, en 1577 reinaba en Francia Enrique III, que era católico. Era uno de los hijos de Catalina de Medici. Ya se habían muerto dos hijos de ella que habían sido reyes, Francisco y Carlos. Y ya se había muerto también su marido, Enrique II. Y ella estaba siempre ahí con gran poder político. Enrique III era católico. Su madre, Catalina de Medici, tenía tanto poder como él. Y era, como se ha dicho, la que manejaba este escuadrón volante compuesto por 200 muchachas hermosas. Gracias a esa belleza, como se ha dicho, dominaban, sonsacaban, incluso sugerían conductas a los ministros y mayormente a los adversarios de Catalina. Su misión en realidad era hacer perder la lucidez a estos enemigos políticos, porque ya se sabe que cuando un hombre se enamora pierde la lucidez, y especialmente la lucidez política. Las mujeres del escuadrón volante debían mantenerse bellas, evitar cualquier vicio. Una de las órdenes de Catalina era saber guardarse para no engordar, y los cuidados amorosos eran destinados a no quedar embarazadas. Si se embarazaban eran expulsadas del escuadrón y también del palacio. Muy bien, Enrique de Navarra, el cuñado protestante de Enrique III, había huido del Louvre hacia Nérac. Ayer o antes de ayer hablamos de esta huida. Desde esa sede luchó durante años contra el rey. Apenas llegó a Nérac, Enrique de Navarra fue tentado a regresar a París del modo más sutil. La reina madre decidió viajar hasta donde estaba el de Navarra para entablar negociaciones políticas. Había aparecido en el Languedoc, en el sur de Francia, una agitación inquietante entre los protestantes, y para cortar el peligro de una guerra civil, Catalina juzgó prudente ir a negociar con Navarra, que era protestante. La marcha para el encuentro tuvo lugar con gran pompa en agosto de 1578. Catalina viajó acompañada de Margot, hija de ella, y esposa de Enrique de Navarra. Se habían casado. Pero como Navarra había huido, Margot estaba junto a su madre en el Palacio del Louvre, junto a los católicos, mientras que su marido, Enrique de Navarra, estaba conspirando junto a los protestantes. Catalina viajó a encontrarse con Navarra, junto con Margot, que era la esposa de Enrique, y también por el escuadrón volante completo. Su intención era mejorar las relaciones con los principales jefes protestantes. El viaje transcurrió sin molestias. En octubre de 1578, Catalina y Margot se reunieron con Enrique, no lejos de Nérac, y allí, para asegurar negociaciones venturosas, Catalina le acercó de nuevo a Enrique a su esposa Margot. Aquí está tu esposa que estaba viviendo con nosotros, qué sé yo. Dice la crónica que Catalina comprobó lo siguiente, que Enrique no mostró mucho interés en ver a su esposa. En verdad se odiaban, pero sí le echaba el ojo con toda la insistencia al escuadrón volante.
Por su parte, las damas del escuadrón, con la esperanza de gustarle, también medio que se agitaban y miraban, guiñaban ojos, todas esas cosas. De repente, la mirada de Enrique de Navarra se encendió. Distinguió en el grupo a una morocha muy bella, llamada Mademoiselle de la Guielle. La joven era griega. Su encanto exótico gustó a Enrique, que declaró a su suegra que había descubierto en esa dama a una de las jóvenes más lindas del reino. Y luego Enrique, que era muy expeditivo, tomó a su esposa Margot de Valois por el brazo izquierdo y a Mademoiselle de la Guielle por el derecho y anunció que pensaba acostarse temprano. Esa tarde Margot se acostó en una cámara y la joven griega en otra. Y Enrique pasó la noche yendo de una pieza a la otra en calzoncillo. Y cada uno de los tres por la mañana mostró el mismo aspecto de felicidad. Escribió Margot en sus memorias: mi esposo se enamoró de Mademoiselle de la Guielle, lo que no impidió que yo recibiese mucho honor y amistad, ya que el rey me testimonió tanta como yo podía desear. Dijo Margot, que marcaba 1.34 la medida. Unos días después, Enrique de Navarra, Margot, Catalina de Médici, Mademoiselle d'Aguielle y el resto del escuadrón se instalaron en el castillo de Nérac. Durante muchas jornadas se hicieron fiestas, bailongos. La reina madre se esforzó en aprovechar el buen humor general para hacer aceptar sus propuestas de paz a los jefes protestantes. Muy sonriente, muy campechana, muy jovial, Catalina parecía la imagen misma de la amistad y la lealtad, pero en las sombras estaba preparando un siniestro plan. Eso se los digo a ustedes confidencialmente. El plan de Catalina era llevarse a Mademoiselle d'Aguielle al Louvre, a París, para atraer a Navarra para que volviera a París y allí hacerlo prisionero nuevamente. Catalina daba por hecho que el enamoramiento crecería cada vez más. Para conseguir aquel propósito, Mademoiselle d'Aguielle utilizó los vicios más bellos, dice el cronista. Dice la crónica: hubo en Nérac noches extraordinarias durante las cuales nadie podía cerrar un ojo, a causa de los gritos que surgían de los aposentos de Enrique. A principios de la primavera de 1579, Catalina pensó que había llegado el momento favorable para irse. Anunció entonces que se marchaba. Mademoiselle de la Guielle fue llorando a manifestarle a Enrique que debía irse, que ella se iba. ¿Para qué? Y para que el tipo dijera: bueno, yo también voy con vos, te acompaño hasta París, entonces, ¿viste? Bien. Pero Enrique era mucho más hábil y percibió la trampa. Le dijo a la mina: adiós, os recordaré toda la vida. La muchacha nunca había imaginado que podía terminar de ese modo. Miró a Enrique estupefacta y le dijo: ¿y si vinieras conmigo? Enrique sonrió, la abrazó, la besó y la acompañó hasta la puerta. Al enterarse de aquel fracaso, Catalina, furiosa, apuró la retirada. Abandonó Nérac al día siguiente en compañía de todo el escuadrón. Estaban todas las chicas tan apenadas como Catalina y todas pensaban en el camino más o menos lo mismo. Ay, si me hubieran elegido a mí, otro gallo cantaría. En el último de los coches, Mademoiselle de la Guielle regresaba al Louvre más triste que las otras. No solo porque había sido derrotada en su plan, sino porque ella sí se había enamorado de Enrique de Navarra. Y entonces lloraba. Este último detalle es el único que sirve en la historia. La tipa que fue a tender la trampa se enamoró y el otro no. La historia de este enfrentamiento entre Catalina y Enrique de Navarra terminó del siguiente modo, mucho más adelante.
El rey Enrique III, hijo de Catalina, murió. Y hubo una especie de guerra entre los católicos y los protestantes. Prevaleció en realidad Enrique de Navarra hasta ahí, pero los católicos quedaron en París. Y así, él fue sucesor del rey, no fue rey, el siguiente rey fue él. Ya que, muertos todos los hermanos de Valois, él como hijo de Antonio de Borbón quedó como el primer sucesor del trono, y le tocó el trono. Pero no podía entrar a París, que estaba en manos de los católicos. Y entonces hizo aquella jugada que la historia recuerda, se hizo católico él. Y dijo, París bien vale una misa. Ahí fue. Claro, ahí fue. Dicen, después los revisionistas se encargaron de decir que nunca dijo tal cosa. Pero conviene a los efectos de este programa que lo haya dicho. Catalina también murió y hemos contado aquí la curiosa muerte de Catalina, que era muy supersticiosa y tenía un mago, no sé quién, le había dicho que se cuidara porque ella iba a morir cerca de Saint-Germain. Ah, cierto. Y entonces ella pasaba de largo siempre por Saint-Germain, que es un barrio de París, en ese momento sería una locación, o por todos los lugares que llaman a Saint-Germain, que son muchos. Y estaba, me parece a mí que en el Louvre, qué sé yo, y estaba enferma y llamó a un médico, ¿no? Y el médico la atendió, qué sé yo, fue muy gentil. Y ella le preguntó, ¿cómo es vuestro nombre? Y el médico le dijo, Saint-Germain. Chao. Y a los 10 minutos murió esta mujer. Muy bien. Hemos ido a la discoteca y le explicamos esta historia No hay una música de esto. numerosas veces sin que el discotecario la entendiera. No entiende nada, la lo verdad. más mínimo. No entiende nada. Entonces, ¿cómo? A ver, explíquelo luego. Catalina, ¿quién es Catalina? Catalina, ¿cómo se llamaba la mina? Pero de París hay mucho tango también. Le quedó que la mina era morocha. Ah, ese dato, mire. Le quedó que la mina era morocha y me dio esta canción criolla que canta Ignacio Corsini y que se llama Morocha Triste, en conmemoración de esa tristeza final que sentía la morocha cuando en el último carro viajaba pensando que ya no vería nunca más a Enrique. Canta Ignacio Corsini, Morocha Triste. Adelante. Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. El mejor lugar para ubicarse entonces es Francia. Año 1530. El rey de Francia era entonces Francisco I. Francisco estaba en continuo estado beligerante con España. Andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España. Hemos visto cómo le fracasó por compadrito la coalición que quiso formar con Enrique VIII, porque Enrique VIII medio se espantó ante la ostentación de riqueza que hacía Francisco y se hizo amigo de Carlos de España. No hemos visto, pero estuvo preso de Carlos Francisco. Estuvo preso, lo tomaron preso. Y él dejó como rehén a uno de sus hijos, al que después sería rey, creo. Sí, a Enrique II. Lo dejó como... A cambio de su libertad. A cambio de su libertad. Pone Carlos V del Imperio, Carlos I de España, te toma prisionero a vos, que sos Francisco I, y vos, para poder gobernar, le dices, mire, Carlos, le dejo a mi hijo, aquí está mi hijo que no sirve para nada, pero es mi hijo, señor comisario. Así que se lo dejo a él y yo me voy a gobernar, porque si lo dejo gobernar a mi hijo, va a ser un desastre. Bueno, pero lo tuvo al hijo, y mire qué buen padre que era. Digo, ¿qué quiere? Esa es otra cosa que hizo. Después se le ocurrió aliarse con el sultán Solimán el Magnífico, pero le pareció que era una salida por lo menos poco católica. Entonces buscó una alianza cristiana. Y no fue muy original, porque nadie le pareció más adecuado que el Papa. En ese tiempo el Papa tenía poderes terrenales también. Tenía tropas, bienes, algunos territorios, los famosos estados pontificios, ¿no? Y se le ocurrió entonces a Francisco, rey de Francia, casar a su hijo Enrique, de 13 años, con una parienta del Papa. El Papa era Clemente VII.
Era esta chica de la familia Medici. Yo no sé si Clemente era de la familia Medici, pero por ahí. Y una prima del Papa estaba fenómena para forzar una alianza, ¿no? Se llamaba Catalina. Tenía tan solo 10 años. Y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo la petición de mano convencido de que esa unión sería sumamente beneficiosa para Francia. Redactó una carta de matrimonio que el cardenal llevó al Papa. Dice la crónica que el rey lamentablemente no creía en las profecías, porque tal parece que cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a la cuna habían declarado: serán a causa de grandes calamidades. Así que bueno, Clemente VII, el Papa, halagado por poder casar a su prima con el rey de Francia, aceptó la petición de la carta y dijo que entregaría a su prima, como tantos, con una dote estupenda, más 3 ofrecimientos de valor incalculable. Le ofreció al rey de Francia nada menos que Génova, Milán y Nápoles. Imagínese usted. Con todas las primas incluidas. Con todas las primas incluidas. Pasaron 3 o 4 años para que la joven llegara a una edad más conveniente. Sí, estaba pensando, con 10 años el Papa no puede casar a una... Eso sí, dijo el Papa, esperará que crezca un poco. Está más para la comunión que para casarse, Sí. la nena. En septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia, donde viven los Medici, y viajó a Francia junto con su primo, el Papa. Mi primo, el Papa. Catalina llegó a Marsella, allí conoció a su futuro marido, Enrique, el hijo de Francisco. Le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido, pero él no. El príncipe Enrique miró con melancolía a aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones. Enrique hizo una mueca muy expresiva de asco. Ay, qué maleducado. El Papa había mentido. De linda Catalina no tenía nada. El casamiento tuvo lugar días después en presencia de toda la corte. El Papa Clemente bendijo a los esposos y estuvo ahí, los casó. Dicen que durante la ceremonia Enrique se dio cuenta de algo que todavía lo intranquilizó más. Catalina se parecía al Papa. Ay, qué feo. Es el Papa con peluca, dijo uno. Eso pasa con las hijas de algunos tipos que uno conoce. Sí, es verdad. O con los hermanos de algunas minas de uno. Sí, la Porque misma uno cara. los conoce y dice, le da como impresión. Sí. Es poco inspirador. Sí, sí, no, uno termina, se anula el deseo erótico por 5 años cuando uno le pasa. Cuando ve que está saliendo con una mina que se parece al Papa. Por eso no hay que mirar cuando uno va a la casa familiar de las minas de uno, mira la foto. Ahí cuando eran chicos, todo un aire de familia, medio fulería, y dice, oh, ¿dónde me metí? No. Bien. Después de la ceremonia hubo un gran banquete seguido de un baile de disfraces. Lentamente, la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una tremenda orgía. No, señor, pero escúcheme. ¿Cómo me Pero, gusta desembocar en una tremenda orgía? ¿Pero dónde estaba el Papa en ese momento? Se habría ido, esta es una buena pregunta. Los recién casados aprovecharon esa ocasión para abandonar la reunión. Se dirigieron a una habitación, pero Enrique tenía un solo deseo: dormir. Ya se estaba acomodando para polillar cuando se abrió la puerta de la pieza y entró nada menos que el rey Francisco, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal. No, qué fea situación. Cumpla con el débito conyugal, Canejo. Tengo sueño, papá. El rey, Haga lo que le digo. el rey Vamos. Ahora. entró con la corona torcida, el rey, ¿no? Ya gana la corona a la El virada. carnaval carioca. Y dijo, vamos. La patria nos llama. Bueno, Francisco estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir
todos aquellos regalos que le había prometido el Papa. El Papa también estaba interesado en la consumación, pero por otros motivos. Quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y que Francisco no adujera razones, qué sé yo, de no consumación, para llegado el caso de volver a Catalina con una estampilla en la nuca. Y la verdad es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras, ya tenía pensado no cumplir con las obligaciones contraídas con Francia. Había decidido no entregar a Nápoles, a Génova y a Milán. Mira qué lindo el Mirá Papa. vos. Entonces Francisco estaba contento, porque no sabía esta decisión del Papa, se había consumado el matrimonio, iba a recibir la dote, y el Papa también estaba contento, con esa consumación podía hacerse el gil, no entregar la dote y mantener a Catalina como princesa de Francia. El Papa pensó que sería necesario también un hijo, y para mayor seguridad resolvió quedarse en Francia, quedarse en París hasta tener pruebas de que Catalina estaba embarazada. Mirá vos. Entonces empezó a multiplicar sus consejos para lograr este fin. Algunos encontraban un poco curioso que un papa visitara cada noche a la pareja para desearles apacible descanso. Toda la noche el Papa Iba y decía, descansé bien, y le guiñaba el ojo. Catalina estaba muy contenta y deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado. Enrique suspiraba pensando en los consejos del Papa, que cada tanto le golpeaba la puerta de la pieza y le gritaba: «¡Creced y multiplicaos!». Qué metido el Papa. Bueno, el Papa esperó algunos meses, pero se tuvo que ir de Marsella. En realidad estaban en Marsella, después fueron a París, por otros problemas. Antes de embarcarse fue a visitar a Catalina y le dio un último consejo. A una niña animosa nunca le falta posteridad. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Que le ponga pila, que le Claro. ponga onda. Bueno, se fue. Francisco creyó, el rey, ¿no? Creyó en la buena fe del Papa, se puso a esperar que le dieran Génova, Milán y Nápoles, como le habían prometido. Pero el Papa no le dio nada. Y para no cumplir esa promesa, realizó el incumplimiento más indudable. Se murió. No, ¿cómo? Así que con esta muerte el Papa inutilizó el acuerdo económico que había hecho Francisco. Cuando se enteró de este suceso, Francisco se entristeció mucho y el pobre Enrique también, porque comprobó que el matrimonio con una florentina fea no servía ni para el bien de su París. Y se amargó mucho, ¿no? Y entonces empezó a tener amantes. Esa es otra historia que no contaremos hoy. Se fueron a vivir al Louvre y allí tenía un amante, Enrique, que era Diana de Poitiers. Y a Catalina no la amó nunca. Y ella siempre lo quiso a él. Y ella sufrió mucho, hasta de un modo patológico. Se había enterado que andaba con Diana de Poitiers y hasta sabía en qué habitación del palacio iban ahí a revolcarse. Y ella había hecho hacer un agujero en la habitación de arriba a través del techo. ¿Para espiar? Para espiar. Iba y los espiaba por el agujero y sufría muchísimo, imagínese usted. Enrique estaba tan enamorado de Diana de Poitiers que había hecho construir o modelar por todas partes del palacio unos escudos donde estaban una letra H, los franceses también escriben mal, Enrique, y una D que era de Diana. Y hoy el Louvre es un palacio, es un museo que está abierto al público. Si usted va por algunas escaleras, que yo me sé, están todavía labrados así como si fuera un coso de estos, ¿no? De este tamaño, un adorno así. El escudo que dice H y D. Y esos escudos los veía todos los días mientras iba de la cocina a la sala la mujer, Catalina de Medici. Así que, pobre mina. Era fea Catalina. Hemos dicho el otro día que tenía lindas piernas y contamos que para mostrarlas montaba a caballo como un hombre y que para evitar exhibiciones deshonestas había inventado las bragas. Ah, mire usted. Así que, bueno.
pero aún así no consiguió nunca convencer a su marido de que era linda. Mal no le fue. Tuvieron como 7 u 8 hijos, 3 de ellos fueron reyes. Mira si llegaba a ser linda la mujer. Y claro, menos mal que era fea. Curiosa es la muerte de Catalina, y ocurrió mucho después, ¿no? Enrique murió primero, Enrique murió muy joven, Enrique II, en un torneo, esos torneos que van los tipos con la lanza. Era un torneo en medio de una festividad, no era que estaban peleando, pero competían. Y él tenía un yelmo y la lanza de un noble inglés, un tal Montgomery, creo, o Montmorency, ¿sí? Le atravesó El casco. que tenía el casco, o el bichadero, eso que tienen Claro. para mirar, y se le entró por el ojo. Claro. Ahí lo agarraron los médicos, qué sé yo. Nada, se murió. Pero la muerte de Catalina. Un astrólogo, ella tenía muchos astrólogos, tenía envenenadores particulares, etcétera, ¿no? Porque fue muy mala. Y manejó la política de Francia después de la muerte de Enrique, prácticamente hasta que Enrique IV cambió de familia, de Borbón, asumió el reinado. Porque primero fue, a la muerte de Enrique, fueron reyes sucesivamente 3 de sus hijos, Francisco, Carlos y Enrique III. Y ella los dominó a los 3, manejó la política francesa ella. Y entonces un astrólogo de los que ella tenía le había dicho, mire, usted va a morir cerca de Saint-Germain, no se acerque a Saint-Germain. Y entonces ella, especialmente ya grande, estaba un poco enferma, rajaba de Saint-Germain, Claro. como de la peste, y estaba siempre lejos. Y un día, no me acuerdo dónde estaban, pero no en Saint-Germain. Se siente muy mal ella. Y llama al médico. Y lo empieza a atender, qué sé yo. Y dice, mire, me siento mal. Y el médico, muy solícito, ¿no? Le daba una cosa, un remedio. Y medio se alivió la mina, ¿no? Dice, bueno, muchas gracias. Qué buen médico es usted. Dice, ¿cómo se llama? Saint-Germain, señora. No. Y la mina se murió a los 10 minutos. Del susto se murió ahí. Mitad del susto. La profecía autocumplida. Sí, sí, claro. Muy bien, dedicamos esta historia a Catalina, que era malísima, desde luego. Así que hemos ido a la discoteca, y como estos últimos acontecimientos sucedieron en París, vamos a escuchar una bella canción que se llama justamente Bajo el cielo de París. La oiremos en la versión, una versión clásica desde luego, la de Juliette Gréco. Adelante entonces. Vamos a hablar esta noche de Catalina de Médicis, en el siglo XVI, y la influencia que tuvo en la gastronomía y la cultura francesa. Claro, ella se había casado con el rey de Francia, Enrique II, el hijo de Francisco I. Se casó incluso cuando todavía no era rey, porque vivía Francisco. Y trajo un montón de refinamientos que venían de Italia. En aquel entonces estaban más civilizados los italianos, eran más mundanos que los franceses. Los Médicis eran descendientes de una línea de banqueros, comerciantes, que influyeron mucho en Florencia y en toda Italia. Y recuerden ustedes que en el siglo XVI Italia era un país próspero, y en gran parte gracias a los Médici, que vivían en Florencia. Promovieron artistas como Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Da Vinci. Y no solo apoyaron las artes, sino también la ciencia. Y su influencia les permitió acceder a la alta aristocracia, al papado. Tuvieron varios papas, ¿no? León X, Clemente VII, y también a la realeza. Ahí está Catalina de Médicis, que se casó con Enrique II, el rey de Francia, y bastante más adelante, María de Médicis se casó con Enrique IV. La mamá de Catalina murió durante el parto y su papá 3 semanas después, así que la crió su primo, el Papa, Clemente VII. Y la adoptó y la cuidó durante toda su juventud.
y en 1533 Catalina partió de Florencia rumbo a Francia para casarse con Enrique, que accedió al trono como rey de Francia en 1547. En 1549, Catalina fue coronada oficialmente reina de Francia. Y durante su reinado se convirtió en una figura comprometida, especialmente por la política que desarrolló en el conflicto que había en Francia entre protestantes y católicos. Ella, al parecer, promovió o permitió la masacre de la noche de San Bartolomé, durante la cual entre 10 y 30.000 protestantes fueron asesinados por católicos la noche del 24 de agosto de 1572, cuando salieron todos a matar a los hugonotes, así les llamaban. Bueno, pero Catalina también era famosa por ser muy supersticiosa, creía en la astrología, confiaba en Nostradamus, aquel astrólogo, médico, vidente francés. El astrólogo Nostradamus se hizo notable porque predijo la muerte de Enrique II, el marido, que fue durante una justa. ¿Se acuerda de esa? Sí. Que venía un caballo de un lado, el otro del otro, con una lanza, sí, con una armadura, y como hemos contado aquí varias veces, un noble llamado, creo que Montgomery, lo ensartó a Enrique, le metió la lanza por el agujero del yelmo y en el ojo. Chau. Sí, chau. Estoy saludando aquí al director. No, por favor, señor, estamos en un tema. Otra premonición que tuvo la reina fue la última. Ella tenía un astrólogo que le había dicho que se alejara de Saint-Germain, que es un barrio. Entonces no pasaba nunca por ahí, no iba. Estaba enferma, pero se había hecho internar en cualquier otro lugar. Y tenía un médico joven que la atendía muy bien. Ay, dice, ¿cómo me gusta cómo me atiende usted? ¿Cómo se llama? Y el médico le dice, Saint-Germain. ¡No! A la semana espichó. Fue una mujer muy poderosa, influyó en el rey, en sus decisiones, pero el rey nunca la quiso. En realidad el tipo andaba con Diana de Poitiers, ¿no? Yo acá he contado más de una vez que en el Museo del Louvre hay sobre una escalera un escudo. Sí. ¿Se acuerda que le conté? Sí. Donde está una H y una D. Henri y Diana. Y el tipo hizo, pero muy bien, esculpida sobre las paredes vecinas a la escalera. Y eso se tenía que aguantar Catalina. Ese escudo del marido con la amante. Bueno, pero las modificaciones en la gastronomía son las siguientes. Los franchutes comían con la mano, o a lo sumo con una cuchara de madera. La preparación de los platos era bastante básica: verdura, carne cocida, pan, vino, cerveza, chao. Bueno. Por otro lado, los aristócratas florentinos tenían servicio de mesa, cubiertos, platos individuales, porcelana, cristal de Murano. Bueno, en Florencia la élite se había deshecho de los festines de buffet, que todos agarraban así nomás, y entonces servían las porciones individuales, en mesa, en estilo ruso, 3 o 12, entre 3 sí, y 12 servicios o platos. Así que la reina no podía concebir la sola idea de comer con la mano, y así que se propuso introducir la etiqueta moderna a la que estaba acostumbrada en Italia. Mejoró la vajilla, trajo tenedores, porcelana, cristalería, en fin, todas esas cosas. Por primera vez en Francia, además, se descubrieron alimentos como arvejas, tomates, ajíes, café, calabacín, chocolate, pavo, es decir, incluso que venían de América. Catalina también introdujo nuevos postres. Se me hace agua la misma. Qué bien, ¿eh? Importó helado italiano, mermelada, jaleas, mazapanes, panes de jengibre, turrones, castañas glaseadas, macarrones, frangipanes, crema de almendras. Bueno, había un cocinero de Catalina llamado Panterelli que había inventado la masa caliente o paté a la Panterelli, base de muchos tipos de postres franceses. Y así que la comida y la cultura francesa nunca volvieron a ser las mismas, ¿no?
Así que se introdujeron las trufas, los guisos. Bien. ¿Sabían que, por ejemplo, los aristócratas no comen ajo? No sabía. Incluso ahora, ¿eh? La actual nobleza y su clan siguen cumpliendo esa regla. Y Se pierden una, bueno. se pierden una, sí. Hoy en día todavía podemos ver la influencia italiana en la comida y en la cultura francesa. Pero bueno, desde el siglo XVI Francia ha experimentado varias revoluciones gastronómicas, como por ejemplo la cocina moderna o la nueva cocina, la Nouvelle Cuisine de 1960, ¿no? Bueno. Catalina también trajo otras modas a Francia. Por ejemplo, ella montaba a caballo como los hombres. Una, Como las una piernas. pata para cada lado. Claro. No a la mujerenga, como se decía, que es las dos patas para un costado. Sí. Y entonces, en virtud de esa necesidad de revolear las patas para montar, inventó los calzones, que no se usaban. No se usaban, las bragas. La ropa interior, La digamos. ropa interior. Femenina. No es que no hubiera antes, pero no era usual. Pero como esta se montaba así en los caballos, ella empezó a usar bragas y, por supuesto, los nobles o las chicas nobles empezaron a imitarla. A cambio de todo esto que trajo ella a Francia, ni siquiera recibió un poco de amor francés.